pero en un momento dado va a ocurrir algo que no, caso, me ocurrió a mí una vez, venía para San Luis, yo no vivía aquí, era un sábado en la tarde, era un puente, o sea, regresábamos a trabajar como el miércoles, era un viernes en la tarde, como las 6 de la tarde. Regresábamos el miércoles y me para un policía, igual de los del Estado de México que son pero hijos. Después de discutir mucho y demás, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar el carro, y ya. No me acuerdo, creo que no tenía licencia o algo. No, era un problema de un problema de ecología, del reglamento de ecología en el Estado de México, bla, bla, bla. Aclarando que para venir de acá para allá tenía que cruzar como 6 estados. Uno de ellos es el Estado de México. Entonces yo podría ser paradójico en el sentido de que digo, no, pues le di una mordida, le di dinero para que me dejara pasar. Y si me va a salir más caro y aparte, pues la verdad yo no quiero, pero... Entonces te vuelves paradójico, porque tú dices una cosa y haces lo contrario, ¿me explico? Entonces se vuelve paradójico, tú dices, ay, es que hay que hacer así y así, pero realmente a la hora de que haces las cosas haces lo contrario, ¿me explico? De nuevo, otra paradoja, en campaña el gobierno dijo que iba a apoyar las energías verdes, las energías renovables. A ver, ¿por qué es una paradoja el que apoyemos ahorita a Pemex y a CFE como funcionan actualmente? ¿Por qué es una paradoja? ¿Para dónde van las energías, compañeros, y para dónde va la contaminación? La contaminación para el medio ambiente. Exacto, y una pregunta, ¿tú crees que si seguimos usando petróleo y esas cosas vamos a dejar de contaminar? No. Entonces, ¿para dónde va? Saben que en países como, creo que en Noruega y en Finlandia, en Alemania, ya de hecho ya les pusieron un plazo que para tal 2025, algo así, ya no va a haber carros con gasolina. De hecho, me consta, yo fui a Alemania hace muchos años, hace 11 años, tú veías las turbinas así de energía eólica, enormes. No sé si las han visto aquí también en Charcas y en varios lados. Bueno, no en Charcas, ¿dónde fue? No me acuerdo. Bueno, el chiste es de que por qué se genera o por qué tenemos el concepto de paradoja. ¿Por qué es una paradoja apoyar a Pemex, en cierta manera? ¿Por qué es una paradoja, compañeros? Porque nos ayuda, pero al mismo tiempo también no nos ayuda. Exacto, de hecho acabo de decir una paradoja. Por un lado, le ayuda al gobierno a paliar sus problemas de impuestos, que no, el problema del gobierno no es Pemex, sino es que no sabe cobrar impuestos y nunca lo ha hecho. Entonces, como dice, sí nos ayudaría en teoría, porque se supone que en teoría, y habría que verlo a la hora de la hora, al no tener que comprar gasolinas fuera de México, no saldría más barato, visto con esa lógica. Pero también se convierte en una paradoja porque ¿qué es lo que va a pasar si seguimos usando gasolinas? Vamos a contaminar, ¿Y cuál es el problema de contaminar? que nos vamos a morir. Nos va a salir más caro. Sí, nos vamos a morir, ¿no? Y va a provocar muchos problemas. O sea, al final de cuentas, ¿sí se fijan por qué es una paradoja? Sí, ¿Sí ven tus compañeros por qué es una paradoja? Ok, noción de verdad. ¿Qué es lo que entendemos por la noción de verdad? ¿Ustedes creen que lo que les dices es cierto o es falso? no, pues Cierto. sí es cierto. Ok, pero ¿por qué? Porque Nada más porque lo digo porque yo. está comprobado. ¿Y cómo lo compruebas? Porque llevó una investigación. Siempre, siempre, siempre busquen más de una fuente. No lo crean. Hay un concepto que se llama dogma. El dogma
es cuando nosotros creemos en algo porque sí, sin ninguna comprobación, ¿sale? Por ejemplo, en mi caso, yo soy religioso y hay ciertos dogmas en la religión. En el caso del credo, es un dogma. Entonces, yo creo sin comprobación. O sea, no hay un teorema matemático que me lo compruebe. ¿Me explico? O no hay una experiencia estadística. No, creo por dogma. Pero si ustedes me dicen que le creen a alguien, incluso aunque porque haya sido, haya hecho investigación o lo que tú quieras, no es válido. O sea, busquen en fuentes, chequen en otro lado y digan, ah, pues sí es cierto, sí, esto tiene sentido, esto lo comprobé en más de un lado. Entonces, entramos en el concepto de noción de verdad, ¿sí? La noción de verdad en ese sentido, o sea, para mí sería cierto si lo puedo comprobar en varios lados, incluso en lados contrarios. Les pondré mi caso, me encanta la historia. Y por ejemplo, yo he leído de muchos casos. Uno de ellos fue de Benito Juárez. Y una vez me tocó ir a la biblioteca de un sacerdote, que era... Y los libros que decían sobre Juárez no eran bonitos, ¿eh? O sea, eran cosas así medio feas. Y ya después las has buscado en otros lados y dices, no, pues muchas de ellas tienen... Obvio, el que escribió ese libro, pues no, era un padre que no quería Juárez, obvio. Pero muchas de las cosas que te vienen ahí es ciertas, o sea, ves otras fuentes y dices, ¿sabes qué? Eso sí era cierto. Ahora, ya cómo lo interpretas es otro rollo, pero lo que es el hecho, lo es. De nuevo, les digo, me gusta la historia, estaba leyendo de la Segunda Guerra Mundial y una vez en una biblioteca me encontré un libro de un, ¿cómo se llama? De un, este, intelectual francés, un francés, pero un francés que era comunista. Entonces, la guerra te la pone diferente y dices, ah, pues tienes razón. Y empiezas a ver en otras fuentes, fuentes americanas, fuentes inglesas, y dices, ay, pues, obviamente la forma en que la pone es obviamente sesgada y es obviamente su forma de ver. Pero lo interesante en eso es de que tratemos de tener una noción de verdad que es cierto para nosotros, ¿sí? Ejemplo, tu novio dice, te quiero mucho, no puedo vivir sin ti, y todo el rato se la pasa pegado, te manda mensajes todo el tiempo. Pero te enfermaste, ay, no, ya no te quiero enfermar, nos vemos después en una semana. O oye, ¿sabes qué? Tengo un problema y esto, ok, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Me explican cuál es la diferencia entre lo que para alguien podría ser verdad y para alguien no? O sea, mi caso, para mí la noción de verdad son hechos. Claro que hay muchos hechos que pues también depende cómo se interpreten. Pero, pero bueno, yo entiendo mi sistema de creencias y mi sistema de acciones está basado en lógica. ¿Vale? ¿Hasta ahí están conscientes o no? ¿Sí, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, Esto es mucho sí. rollo de filosofía, pero vamos a ver que después la filosofía la vamos a aterrizar en cosas computacionales, ¿eh? O sea, una pregunta, ¿pueden inferir que esto se usa en la computación o no? Sí, Sí, se usa. Ok, siguiente parte. Ya establecimos los conceptos básicos de lo que es lógica, ¿sí? Pero hay varias partes. Vamos a dividir dos principales para que veamos el contraste y la diferencia. La lógica natural. La lógica natural es aquella con la que nacemos nosotros, pero no es igual. Un ejemplo muy claro. Yo puedo ir con algunas de las personas que están pidiendo en la calle, la señora que trae a su niño y todo ese rollo, y la lógica de ella te va a decir, yo no tengo dinero, yo, ¿cómo se llama? Yo soy pobre, soy ignorante, y tú me tienes que ayudar. Esa es su lógica, ¿sale? Tú vienes en un carro bonito, tú traes dinero, entonces tu obligación
es ayudarme a mí. A ver, pregunta. ¿Están de acuerdo con esa lógica natural? ¿Alguien se le fue el micrófono? A ver, compañeros, ¿están de acuerdo con esa lógica natural? Porque es una lógica natural, ¿eh? Es lo que la gente de repente piensa. Pues no. No. Ok. Entonces, si se fija en la lógica natural, porque la señora puede decir, en base a las experiencias, en base a esto, eso es cierto. Pero las lógicas naturales cambian con cada persona, ¿sí? Un caso, lógica natural. En el sexenio de Calderón sacan una foto donde el cuate trae un vaso que ni siquiera se sabe bien. Pudo haber sido refresco, pudo haber sido una cuba, lo que quieran, un cóctel. A partir de eso, le empiezan a decir que borracho, alcohólico, etcétera. Ya de repente empiezan, es que dijeron en tal cosa que el presidente se la pasaba borracho. La pregunta es de que para mucha gente eso es lógico pensar que realmente sí es borracho. Para mucha gente sí lo es, ¿eh? Porque es lógica natural. ¿Sale? ¿Por qué lógica natural? Porque la gente puede creer en base a eso. O sea, decir. De hecho, ya, para acabar con la lógica natural, estábamos ¿cómo es que no soy borracho? Estábamos en una de las. No sé si han visto las cervecerías que están ahí por San Francisco, por Aranzazú, las de cerveza artesanal. Digo, no sé si algunos de ustedes han ido, digo, ya son mayores de edad. Pero bueno, estábamos en una de esas, la Ortiga y la Cigarra, algo así se llama. Estábamos en nuestro show. Y de repente veo a un amigo de él. Bueno, lo vi de espaldas, ¿no? Digo, porque lo reconocí. Y enfrente tenía una muchacha muy guapa. Entonces tu lógica natural puede ser de que, digo, yo conozco a su esposa. Digo, se vino a esconder aquí y anda con la amiguita, ¿no? Eso sería una lógica natural. Claro que como a los 5 o 10 minutos después él se volteó y ya me dijo, y tiene razón, que era su hija. Y de hecho, pues sí se lo creo. O sea, ya me empezó a explicar, ya nos presentaba todo ese rollo, ¿no? Entonces, si se fijan, la lógica natural obedece a muchísimas cosas, incluso podría obedecer a reglas, podría obedecer a hechos, pero el problema de la lógica natural es que es diferente para cada quien. ¿Estamos de acuerdo? Que la lógica natural puede ser diferente. Lo que para una persona puede ser lógico, para otra no. Por muchas razones. Hablamos de creencias, de expectativas, hechos, experiencias, análisis, etcétera. Pero la lógica se pondrán a ver que no es igual. Si la lógica fuera igual, todo el mundo nos pondríamos de acuerdo fácilmente. ¿Están de acuerdo? Que si la lógica natural fuera realmente natural, es como le llaman el sentido común. Si fuera realmente común para todos, pues todos nos pondríamos de acuerdo muy fácil, ¿no? Ok, contraparte, la lógica matemática. La lógica matemática, que viene de las dos partes, viene de un proceso formal, porque la lógica natural también puede ser formal, ¿eh? La lógica natural, hay grandes teorías filosóficas de Sócrates, Aristóteles, Hegel, etcétera. Todos los filósofos que les gusten, que ellos establecen un sistema de lógica. Los silogismos de Sófocles son, wow, de que cómo llegas a una conclusión, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser matemáticas, pero sí es formal. ¿Formal a qué se refiere? Formal es que existe una forma, un mecanismo para llegar a eso, ¿sí? Eso es lo formal, que existe una regla. ¿Por qué la regla de que tenemos que ayudar a las personas porque sí, no es general?
A ver, yo estoy de acuerdo en ayudar a la gente si se lo gana o vale la pena. ¿Están de acuerdo? Si la persona no se lo gana, no vale la pena, pues, ¿para qué lo ayudas? ¿No? Es como las becas, ¿no? Las becas, digo, hay que dárselas, pues, a quien lo necesite, no aquí, ¿no? Porque es dinero de impuestos. Es dinero que a mí me están quitando. Entonces, yo estoy de acuerdo en que si vas a apoyar a un talento que tarde o temprano va a ayudar a la sociedad, dáselo. Pero si no va a ser para eso, entonces no. ¿Para qué? O sea, vamos, es mi lógica natural. Ok, la lógica matemática. La diferencia de la lógica natural contra la lógica matemática es que la lógica matemática es universal. Es decir, no me importa si soy ruso, no me importa si soy hombre, no me importa si soy inteligente, no me importa si soy tonto. La lógica es la misma, ¿sí? Y se adapta muy bien hacia los procesos formales de una máquina. Porque las máquinas no tienen la capacidad, aparte no pueden, no tienen la capacidad de generar situaciones diferentes, completamente diferentes. Sí tenemos ciertas cosas, por ejemplo, los algoritmos genéticos, en los cuales introducimos cierta aleatoriedad y generamos cosas diferentes, pero todas al final de cuentas tienen un final único, o sea, predecible, ¿sí? Por ponerles un caso, yo puedo decir matemáticamente que este curso se va a acabar, ¿están de acuerdo? Sí. Y sea el curso que sea, se va a acabar, porque es imposible que nunca se acabe. Porque los humanos no somos eternos, empezando por ahí. ¿Están de acuerdo? Si una de Sí. las variables involucradas son elementos que somos, ay, no grabé, un error. A ver, empezamos. Si los humanos somos elementos que no, no, sí está grabando, así que bueno. Somos elementos finitos, o sea, que nos acabamos, que terminamos. Entonces, por lo tanto, pues esta clase se tiene que acabar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con humanos se tiene que acabar. Punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la lógica matemática? Bueno, de nuevo y nada más porque quiero ser formal, según autores, ¿qué es la lógica matemática? Es la disciplina que trata los métodos de razonamiento en un nivel elemental, proporciona reglas y técnicas para determinar si algo es válido o no. De nuevo, regresamos al concepto de verdad. ¿Qué es verdad? Pues es verdad lo que podemos comprobar. ¿Qué es mentira? ¿Qué es una falacia? Pues lo que no podemos comprobar. ¿Sale? ¿Yo puedo comprobar que Calderón es un borracho? No. La verdad no puedo. Entonces es una falacia. ¿Yo puedo comprobar que respira oxígeno? Sí. Sí. Ah, Sí, eso sí. eso sí lo puedo comprobar, ¿sí? Porque hay estudios, te meten en aparatos y lo checan, ¿va? Entonces, a ver, quiero suponer, y aparte, es una inferencia lógica, quiero suponer que en metodología de la investigación les explicaron que hay dos formas de comprobar algo, de ver que algo sea verdad. ¿Sí se los explicaron o no? Les explicaron en metodología de la investigación. El problema de metodología de la investigación es que no lo dan investigadores. Si lo diera un investigador, en teoría les explicaría por lo menos lo básico. Primera parte, para comprobar algo hay dos maneras. La primera manera es por experiencia, ¿vale? A ver, ¿cómo creen que aprendimos la agricultura? Plantando. Experiencia, o sea, los humanos empezaron a ver que se caían semillas porque se caen, ¿no? Se caen semillas de las plantas y luego crece otra planta ahí, ¿están de acuerdo?
Sí, Fue profe. por experiencia o lo que se llaman heurísticas. Una heurística es una estrategia que formas a partir de la experiencia. Entonces, a ver, dices, pongo la plantita, pongo la semilla y nace una planta. ¿Ah? Pero me di cuenta de que dijo, no en cualquier lugar. Si yo voy y en la arena le pongo la semillita, oh, a ver, ok, ¿me alcanzan a oír? ¿Me alcanzan a oír, Profe, compañeros? Ok, sí, porque me dijo que había problemas con la red. Ok, si yo planto la semillita y la planto en la arena, ¿creen que va a salir algo? no. Lo más seguro es que no, porque no es la tierra apropiada. Entonces, con la experiencia comprobabas algo, ¿sí? Entonces, para eso, de todas maneras, te sirven las matemáticas. Porque era lo que hacían los astrónomos. Los astrónomos indígenas, los grandes mayas y todos ellos, lo que observaban y estadística era cuando llegaban las lluvias, cuando había sequía, cuando llegaban los fríos. ¿Estamos? Entonces era algo que, y aparte era, ¿se fijan que es algo que podemos comprobar? Sí, Yo les podía predecir que va a ser frío en enero. no. No, con la estadística y el Weather Channel te diría que sí. Ah, bueno. De hecho, te digo, podemos checar el Weather Channel y que el Weather Channel es estadística y esa es pura experiencia. También modelos matemáticos, pero bueno, el chiste es de que te puede decir no va a llover en toda la semana. Y es comprobable. Claro, ¿se pueden equivocar? Claro que sí. De hecho, eso ya sería cuando lleven la materia de matemática, de probabilidad y estadística, ¿no? Y les explica cuándo falla eso, ¿sí? Esa manera de comprobar las cosas puede fallar, aclarando. ¿Por qué? Porque de repente los factores que conducían a ese resultado cambiaron. Algo cambió. Es como, por ejemplo, el hecho de decir, todas las mujeres pueden tener hijos. No es cierto. Hay unas que no, por enfermedades, problemas. ¿Ok? Pero eso ya se demostró después. La segunda manera que tenemos es esta. La lógica matemática, también llamada lógica simbólica, lógica teórica, lógica formal o logística, aunque la logística también tiene otra definición, es el estudio formal y simbólico de la lógica y su aplicación en algunas áreas de la matemática y la ciencia. ¿Sí? Pero, a pesar de eso, de que dice ahí claramente que se aplica en las matemáticas y en la ciencia, déjenme decirles que buena parte de la tecnología necesitan matemáticas, lógica matemática. Por ejemplo, tenía una vez un alumno que vi en uno de las que fui a evaluar una escuela muy prestigiosa, no digo cuál, pero él nos decía que sí, que la escuela le había dado mucho esto, mucho lo otro, pero curiosamente la única cosa que se quejó, y algo es que sí se me hizo extraño, él trabajaba para Amazon en Estados Unidos, en la matriz en Estados Unidos, ya trabajaba ya en Amazon. Y él me decía, me hubiera gustado que me hubieran dado más teoría. O sea, porque de repente empiezo a hablar con mis compañeros y me hablan de cálculo delta, de cálculo punto, de teoría de grafos y isomorfismo, y me quedo, yo sé programar, y pónganme a que haga ventanitas y que haga esto y que haga lo otro, pero lo que hay detrás de eso, y lo mismo, una vez un matemático que a mí me explicó cómo se suma, con la teoría que hay de la teoría de números detrás de sumar, restar, multiplicar, wow, nos dejó impresionados. De que te das cuenta que dices, ay, de qué manera tan eficiente de programar, de hacer sumas, restas, etcétera. Ok, primera parte de la lógica matemática. El concepto de proposición.
Una proposición es una oración declaratoria que puede ser falsa o verdadera, pero obviamente no ambas. Eso en un sentido estricto es una proposición. Una oración declaratoria que es falsa o verdadera puede ser falsa o verdadera. Ejemplos de proposiciones. El profesor está vivo. Puede ser falso o verdadero. ¿Están de acuerdo? Otro ejemplo de una proposición, compañeros. Estamos tomando clases. Están tomando clases. Es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque puede ser cierto. Por ejemplo, por eso me contestaron. O puede ser falso. Pueden estar desayunando, ¿no? Pueden estar viendo porno, o pueden estar no sé qué haciendo. Pero no están tomando clase. Pero la proposición como tal puede ser verdadera o falsa. Ejemplos de lo que no son proposiciones. Exclamativos. Qué bonito día. O sea, ay, te amo mucho. Bueno, claro, se puede hacer como una declaración, pero así como algo exclamativo, pues no. Dice, ¡ay, que me duele el pecho! Algo así, puede ser exclamativo, interrogativo. ¿Cuánto nos falta para acabar la hora? Interrogativo. Eh, ¿Alguien me está escuchando? Sí. Entonces es una interrogación, no es una proposición. Puede ser falso o verdadero, pero al final de cuentas, a ver, veamos la diferencia en el tono. ¿Alguien me está escuchando? Eso, a ver, eso fue el primer tono. Segundo tono, ¿alguien me está escuchando? ¿Cuál es el primero y cuál es el La, segundo? la primera no es proposición y la segunda sí es proposición. Proposición, A ver, ¿por qué la primera no es preposición? porque lo es en tono de pregunta. Exacto. Y la segunda, ¿por qué es una proposición? Porque lo dijo seguro de lo que estamos haciendo. Exacto. Digo, de que sí lo estamos escuchando, perdón. Exacto. A ver, si yo digo, ¿soy un buen maestro? Y la segunda, soy un buen maestro. Las dos son proposiciones. No, ¿Por qué? porque la primera la hizo en forma de pregunta y la segunda la dijo en forma de proposición. Exacto, de afirmación. ¿Están de acuerdo? Sí, Que puede ser cierto, puede ser falso. Entonces, recordemos, pero es muy interesante porque después vamos a ver que la computadora puede llegar, a partir de lo que tú le digas, a definir si una proposición es cierta o falsa. De hecho, lo que hacen en programación son proposiciones, ¿eh? Cuando usan en if en programación, lo que estás definiendo es una proposición. Las proposiciones no necesariamente tienen que ser expresiones así. Por ejemplo, una proposición, 5 es mayor que 8. ¿Vale? Es una proposición, pero es una proposición falsa. Ahora digo, A es menor que B. Pues es una proposición, pero realmente hasta que no le dé valor a A y hasta que no le dé valor a B, se sabría cuál es el valor. El valor de verdad de la proposición. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, recordemos, la computadora tiene maneras de que nosotros podamos pasar esto y que pueda lo que le llamamos razonar. ¿Sí? La primera es proposición, ¿por qué? Porque la primera que dice aquí, Ponce es la capital de Puerto Rico. ¿Por qué? Este, porque es una proposición. Las dos primeras son preposiciones, las dos segundas no. A ver, compañeros. ¿Por qué la primera y segunda son proposiciones? La 3 y 4 no. porque pueden ser verdaderas o falsas. Exacto, es una afirmación que haces que hay que comprobar para ver si es cierto o falso. 2 más 2 es igual a 3. No,
Entonces se convierte en una proposición. Una proposición que tiene un valor de verdad. A ver, son dos cosas. Uno es la proposición y otro el valor que tiene. ¿Sí queda el concepto? Sí, La proposición es como la variable y el valor es falso o verdadero. La 3, ¿por qué no puede ser proposición, compañeros? porque es pregunta. Exacto, ¿qué hora es? ¿Es cierto o falso? Las 10:48. ¿Cómo? Las Las 10:48. 10:48. 10:48, ok, entonces no es ni cierto ni falso. ¿Y por qué la última tampoco es una proposición? Por lo menos en un nivel lógico. X más Y es igual a Z. Porque las Y's no se pueden sumar. Porque no sabes cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto sale Z. No sabes si es cierto o es falso. Hay sistemas de lógica computacional que agregan un tercer valor que es el indefinido. ¿Sí? O sea, cuando algo es imposible de verificar que sea cierto o que sea falso. Pues, por ejemplo, cuando entras en una paradoja. Cuando entras en una paradoja, el sistema no puede determinar si algo es cierto o es falso. Entonces muchas veces te optan por agregar un valor de verdad que se conoce como indefinido. ¿Sí? Entonces, bueno, sí puede ser, o sea, puede ser esta es proposición porque se puede comprobar, se puede comprobar. Esta es una pregunta, por lo tanto no es proposición. Y la última, como no sabemos cuáles son los valores de X, Y, Z, por lo tanto, es como que yo les diga, ¿ustedes creen que les guste la comida malaya? Primero es una No, pregunta. Y en segundo, no lo sabes. Porque ¿sí lo has comido? no, la Himalaya, no. De Malasia. En realidad Malasia tiene 3 comidas. La comida china, la comida hindú y la comida de... Entonces, te digo por experiencia, no, no me gustó. Terminé comiendo alubias con arroz. ¿Sí? Entonces, de nuevo, por ejemplo, esta diferencia, tome una taza de café o tomé una taza de café. En el primer caso, el acento la preposición, ¿no? Aclarando, también hay otro, ¿cómo se llama? Hay otro que no son preposiciones, las órdenes. Por decir, terminen su tarea, no es una preposición. Las preposiciones, recuerden, son siempre cosas que podemos decir cierto, falso y que corresponden a afirmaciones. La sexta, Alex Rodríguez, mejor jugador que Derek. Depende, en realidad no sería una proposición en el sentido de que pues no sabemos quién es Alex Rodríguez y Derek Jeter, ¿no? Ahora, si tú tuvieras datos con respecto a quién es quién, o sea, yo te puedo decir, ¿cuál es el Jetta es más caro que el Tida? En ese momento, psicológicamente, bueno, con la información que tenemos, sí podemos afirmar que es uno u otro, ¿no? ¿Qué es más caro, el Tida o el Jetta? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Bueno, entonces no es una proposición, porque si nosotros no podemos decidir qué es cierto o es falso, entonces no es una proposición. ¿Sí? Ok, entonces, continuamos mañana con las proposiciones, aclarando